entenderla para entonces poder aprovecharlas de la mejor manera. En este caso, el concepto psicológico de lo que es la emoción describe, o sea, dice que la emoción es la experiencia subjetiva, fisiológica, motivacional y expresiva de corta duración, que nos ayuda a adaptarnos a las situaciones importantes que enfrentamos en la vida, ¿sí? Estos 4 adjetivos que tiene la emoción los vamos a desglosar poco a poco, pero así es como se ha podido entender lo que es la experiencia emocional o la vivencia de las emociones, ¿no? Y son breves, las emociones son experiencias breves, que después van a dar lugar o van a dar paso a los sentimientos, que ya son de más larga duración y tienen otro componente, ¿no? Que tiene que ver con la parte cognitiva racional precisamente. Pero la emoción, lo que es la emoción pura, digamos, bueno, porque son por lo menos 6 emociones básicas que tenemos, sí son experiencias breves, intensas, ¿no? Que todos hemos de reconocer con la experiencia de vida que tenemos. Perdón, Yerberito, no sé si me escuchas, que por cierto no te pregunté tu nombre, perdón. ¿Estás por ahí? A ver si nos contesta, para que si puede apagar su micro. Dice que las emociones, gracias, las emociones provocan básicamente 2 tipos de reacciones, de aproximación o de evitación, ¿sí? Originalmente se planteó que nos acercamos a lo que nos provocó la emoción o salimos chutados corriendo, huyendo de lo que nos provocó esa emoción. Más sin embargo, actualmente también hay una tercera reacción que es el quedarse congelado, el quedarse inmóvil, el quedarse pasmado, literalmente como estatua de marfil, ¿verdad? Y cualquiera de las 3, digamos que es normal. Aquí el dibujito que les estoy poniendo de un león es el ejemplo que les quiero dar para explicarles estas reacciones, ¿no? En el caso de que nos acercáramos al león, o sea, seguramente que al ver un león en un lugar inesperado, como que no esperamos ver un león en ese lugar donde estamos, podemos querer aproximarnos a él de 2 formas. La forma positiva sería si yo fuera el domador, bueno, la domadora de ese león, y me voy a acercar a acariciarlo o a darle de comer o a hablarle, decirle algo, qué sé yo, sin miedo, ¿verdad? Porque lo conozco, porque me conoce, porque tenemos años de trabajar juntos, supongamos que es un león de circo y que soy la domadora de ese león, etcétera. Entonces, verlo seguramente me puede provocar una emoción positiva o agradable y entonces me voy a acercar a él. De la otra forma, si fuera una aproximación negativa, como se puede ver aquí en el símbolo que les puse, positivo y negativo, sería porque no lo conozco para nada, me acaba de sorprender, me asustó, pero traigo yo un rifle y entonces pues me voy a acercar para echármelo y acabar con la amenaza que significa su feroz boca, ¿no? Entonces, eso es la aproximación hacia el estímulo que me provocó, ya sea alegría, miedo, que pues en este caso puede ser esas 2 las emociones que nos despertara un león en un lugar inesperado. Y la evitación, por supuesto, que es salir corriendo. Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Me voy lo más rápido posible corriendo para que no me ataque, para que no me mate. La tercera opción, que no está incluida aquí, pero que como les digo, ya se aceptó como una tercera reacción normal, es como quedarnos congelados, como si fuera yo una estatua de marfil, como para que no me perciba y me pase de largo y no me haga nada, ¿no? Generalmente con el miedo es con lo que puede suceder esta tercera reacción, ¿sí? Quedarse congelado de miedo. Con las otras emociones no es probable que nos suceda esa tercera reacción. Entonces, ¿quedan claras las 2 básicas reacciones que les acabo de explicar? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a desglosar qué era esto de las
dimensiones o adjetivos que les mencionaba de las emociones. Dice que es una reacción subjetiva, diagonal cognitiva, porque aquí tenemos que identificar lo que sentimos y pensamos frente a ese estímulo que nos está provocando esa emoción. Si seguimos con el estímulo del león y somos los domadores, entonces lo que puedo sentir, como les decía, era a lo mejor ternura, cariño, qué sé yo, alegría. Y lo que probablemente pensáramos es, bueno, ¿qué anda haciendo por aquí? ¿O por qué se salió? ¿O quién lo dejó salir? O qué sé yo, ¿no? Si fuera que lo hubiéramos encontrado en un lugar inesperado. O sea, ¿qué siento y qué pienso respecto a ese estímulo? El siguiente elemento es el elemento fisiológico o biológico. Esto quiere decir qué es lo que nos pasa en el cuerpo. ¿Qué es lo que nos pasa en el cuerpo cuando nosotros tenemos ese estímulo enfrente? Si fuera en el caso de León, pero que no soy su domadora, sino que soy una persona X y que me asusta verlo, entonces quizá empiece yo a sudar, a temblar, a sentir en el cuerpo, en el estómago, qué sé yo, ese miedo, ese susto, esa preocupación de que me vaya a atacar y que luego no la pueda yo contar en la vida, ¿no? Entonces, la dimensión fisiológica, biológica, es lo que me va a pasar en el cuerpo. Cuando yo me enojo, por ejemplo, puedo sentir que la cara me hierve, se me pone roja, o sea, puedo sentir cómo sube el calor a mi cara, por ejemplo. Tal vez también voy a sentir que aprieto los puños o la mandíbula, que mi respiración se puede volver más rápida y lo mismo mis latidos del corazón, ¿sí? Nosotros podemos ser observadores de lo que le sucede a nuestro cuerpo cuando se nos provoca alguna emoción o nos surge alguna emoción. Es importante esto porque nos vamos conociendo y podemos entonces identificar lo que estamos sintiendo. Luego tenemos el aspecto motivacional funcional, o sea, eso que siento y eso que pienso, ¿qué me provoca hacer? ¿Sí? La conducta son las acciones que llevamos a cabo frente a esa emoción, frente a ese estímulo. Como les decía con el ejemplo de León, si es una emoción positiva, de alegría, de amor, pues probablemente la conducta que voy a hacer es acercarme, acariciarlo, hablarle bonito, o a lo mejor hasta regañarlo porque anda fuera de su jaula, qué sé yo, ¿no? Pero sintiéndome bien, tranquilo. Si fuera miedo lo que me provocara ese león, pues lo que voy a hacer es correr. O gritar auxilio, o se escapó el león, o todo junto, ¿no? Gritar y correr. Esas son conductas. Ese es el aspecto motivacional funcional. Y por último, la dimensión expresiva social es lo que comunicamos verbal y no verbalmente. Aquí sobre todo se refiere al rostro, ¿sí? ¿Qué cara ponemos cuando tenemos tal o cual emoción? Porque ese rostro le va a dar el mensaje clarito y de inmediato a quienes estén cerca de nosotros o a quienes nos rodean de lo que estamos sintiendo, ¿sí? Porque estas expresiones faciales son innatas y son universales. Todo el mundo las hacemos y de todas las edades, ¿sí? Entonces, claro que hay una identificación fácil. Nosotros podemos leer con facilidad lo que le está pasando a la persona por la cara que pone, ¿verdad? Aparte, pues también todo el cuerpo, lo que hace todo el cuerpo, ¿verdad? Eso es la comunicación no verbal. Si empezamos a golpear con el puño, si nos tratamos de abrazar a nosotros mismos, o sea, todo lo que nuestro cuerpo hace también es un mensaje para los demás, para dejarles ver lo que estamos sintiendo. Y por supuesto, al mismo tiempo podemos estarlo expresando con palabras. Pero eso que les decía es ya también parte de la conducta, ¿no? El hablar, el decir cosas también es parte de nuestra conducta y específicamente aquí la identificamos como comunicación verbal, las palabras.
También si lo que hiciéramos fuera escribir en un papelito rápido, auxilio, socorro, y pasárselo al de junto, o sea, y escribirlo para que si lo gritamos no se espante el león y nos ataque. O sea, hay muchas estrategias que podemos tener para comunicar la emoción que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, esos 4 elementos siempre están juntos y presentes en las emociones. Y lo interesante es que nosotros podamos identificarlos, observarlos en nosotros mismos, porque esto amplía nuestro autoconocimiento. Y esto también nos ayuda al siguiente paso, que sería ya tener una gestión o control adecuado de las emociones, ¿verdad? Aquí tenemos los rostros, ¿no? Que los publicó un autor que se apellida Ecker, sí, me parece que es Ecker el apellido. Y entonces yo espero que para todo el mundo signifique lo mismo la expresión de cada uno de estos rostros, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona, ¿qué estará sintiendo con esa cara que nos expresa? Si pueden abrir su micro para contestarme. Como enojo, ¿no? Enojo, ¿no? Enojo. Exactamente, está enojada. Fíjense cómo tiene la boca apretada y los ojos de pistola, ¿no? Digo, son fotos muy antiguas, ¿eh? Porque este autor lo planteó hace muchos años, pero siguen siendo universales estas expresiones para entender lo de las emociones. Acá, ¿qué podrá estar sintiendo este hombre? Sorpresa, ¿no? No. ¿Como miedo? Miedo. Miedo. Miedo, sí, es miedo. Con el miedo lo que más se destaca es que abrimos mucho los ojos para captar bien qué es lo que nos está asustando, ¿verdad? Captar todos los detalles para luego prepararnos a la respuesta que vamos a dar. Aquí, así con la naricita fruncida, como que es disgusto. Fuchi, sí. Disgusto, desagrado, asco, repugnancia. Tiene varios nombres esta emoción y todos son referidos a lo mismo, ¿verdad? Algo que nos disgusta y que nos puede provocar inclusive la sensación física de asco, de náusea y a veces incluso el vómito, porque es una situación que rechazamos totalmente, ¿sí? Ahorita vamos a hablar más a fondo de cada emoción, nada más vamos a identificar los rostros. Acá en ahora emoción. también. Esa sí es emoción. Sorpresa, ¿no? Es sorpresa, sí, Víctor, es sorpresa y esa es la más breve de todas las emociones. La sorpresa es rapidísima porque casi siempre enseguida identificamos lo que nos provocó la sorpresa. Si es un estímulo positivo, nos va a dar alegría. Si es un estímulo negativo, nos vamos a poner asustados o tristes. Entonces, aquí es la cara inicial de la sorpresa, antes de descubrir de qué se trata, ¿no? Eso que nos está sorprendiendo. Generalmente puede ser que de pronto se vaya la luz o que de pronto surja un ruido desconocido o como cuando tiembla, ¿verdad? Que no hay aviso previo, en fin, cualquier estímulo que surja así de pronto y que nos llame la atención poderosamente, pues nos causa esta emoción y luego ya que identificamos lo que es, ya podemos pasar a cualquiera de las otras emociones. Aquí este caballero sonriente. Alegría. Alegría, exactamente. Y por último, tristeza. Esta dama. Tristeza, sí, Lolita, muy bien, 10. ¿Sí? Estas son las 6 emociones básicas que traemos a nivel de código genético porque nos sirven para sobrevivir, ¿sí? Así de importante es el hecho de que tengamos este paquete de 6 emociones básicas. De hecho, no sé si ustedes vieron la película de Intensamente, si saben de qué película estoy hablándoles, de caricaturas. Ahí omiten esta emoción de la sorpresa. Esta no sale en la película, nomás salen las otras 5. Porque como les digo, como esta es muy breve y casi inmediatamente se convierte en cualquiera de estas otras, pues en la película dijeron, pues mejor no la metemos, porque estas sí tienen mucha vida dentro de la película, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la película se trata de todas estas 5 emociones. Entonces, por ejemplo, aquí vean ustedes las edades, las razas, los contextos de estas personas y en todos los casos la sonrisa
es la expresión facial de emoción más universal y fácilmente reconocible. O sea, creo que cualquiera que vea a una persona sonriendo, de cualquier parte del mundo, de cualquier edad, puede interpretar que la persona está contenta, que está feliz, que está alegre. No vamos a lo mejor a saber el motivo, pero su cara nos dice que está feliz por algo, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo con eso? Totalmente. ¿Sí? Y luego, muchas veces cuando alguien desconocido nos sonríe, ¿a poco no nos cambia un poquito la vida en ese instante? ¿Sí? O sea, nosotros podemos ir a lo mejor pensando otras cosas o preocupados, enojados, cansados, lo que quieran, menos felices. Pero si alguien desconocido nos sonríe, de alguna manera nos va a dar un cierto cariñito al alma, ¿no? Se Entonces, contagia. ajá, siempre que podamos hay que sonreír. Ay Dios, ¿qué hice? Espérenme, no los quiero perder de vista, es que creo que ya estamos bien, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, lo vemos perfectamente, Okay, bien el cuadro. Gracias, Víctor. Es que a mí se me desapareció, pero ya lo encontré. Bueno, entonces, ya pasando a hablar de la inteligencia emocional propiamente, vamos a ver que hay 5 habilidades que Daniel Goleman menciona en su libro La inteligencia emocional y que podemos agrupar en 2, valga la redundancia, grupos de habilidades, ¿verdad? Porque hay otro autor que se llama Howard Gardner que habló de estas inteligencias y entonces es un empate total entre lo que plantea Howard Gardner y lo que plantea Daniel Goleman respecto a la inteligencia emocional. Porque para Howard Gardner, las habilidades intrapersonales, quiere decir las que son desarrolladas al interior de cada uno de nosotros, por eso es intra, porque es dentro de la persona, intrapersonal. Y son el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Estas 3 habilidades las podemos desarrollar solamente cada uno de nosotros por nosotros mismos, ¿sí? Nadie puede desarrollar nuestro autoconocimiento más que nosotros mismos, porque nosotros somos los que estamos en contacto con nosotros mismos, con nuestra vida interior, y somos los que podemos tener ese autoconocimiento, ese diálogo interno, propio, personal. El autocontrol igual, aunque hay muchas medidas de control externo para que no hagamos cosas incorrectas, inadecuadas, ilegales o lo que sea, está en nosotros no cometerlas, no hacerlas. Realmente la conducta sale de uno y uno es quien la lleva a cabo, ¿no? Yo soy quien puedo callarme la boca o no callarme la boca y decir todo lo que no tenía que haber dicho, ¿verdad? Ese autocontrol, esa autorregulación está solamente en mí. Aunque haya esfuerzos externos a mí para controlar mis emociones, en realidad yo soy la única persona que las puede realmente controlar. Y luego la automotivación también es una habilidad que solamente yo puedo desarrollar. Y vamos a hablar más a fondo de esto ahorita que termine de decirles las otras 2 habilidades. Pero a lo que quiero llegar es que estas 3 son intrapersonales. Son habilidades que están dentro de nosotros, que solo nosotros mismos podemos desarrollar o crecer. Y luego están las habilidades interpersonales, que tienen que ver siempre con las relaciones con los demás, ¿sí? Para que yo pueda ser empático o desarrollar la empatía, tengo que convivir con los demás, tengo que tratar con los demás, sino con quién soy empática, ¿no? O sea, también puedo decir que puedo ser empática conmigo misma, ¿no? Pero el chiste es que seamos empáticos con los demás, que realmente podamos considerar la situación del otro para poder tener una conducta lo más solidaria, compasiva, amorosa, caritativa que podamos. Eso es la empatía. Y las habilidades sociales, pues valga la redundancia, tienen que desarrollarse en sociedad.
Estas habilidades sociales van a tener que ver con nuestra, perdón, déjenme cerrar el WhatsApp porque si no empieza a hacer ruido, con nuestra capacidad de liderazgo, ¿sí? ¿Qué tanto liderazgo puedo llegar a desarrollar y ejercer? No todos llegamos a ser líderes y eso es normal, digamos, es algo que así se reparte, digamos, ¿no? Puede haber personas que traen ya un gran don innato para ser líderes, pero también se puede desarrollar. Claro que si se junta el don, el regalo de liderazgo más el trabajo de hacerlo bien, pues puede ser mejor, ¿no? Pero lo que quiere decir aquí esto de las habilidades sociales es cómo nosotros podemos percibirnos en un entorno social. Vamos a suponer que llegamos a un grupo nuevo donde no conocemos a nadie, pero tenemos que llevar a cabo cierta actividad o cierto trabajo. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo callado y espero a que alguien me hable o se acerque a mí y yo nada más me quedo observando? ¿O tomo la iniciativa, a lo mejor de presentarme, de preguntarle a los demás su nombre, su ocupación, qué sé yo, dependiendo del contexto en el que estemos, podemos tomar la iniciativa para tener una integración y una relación social desde un principio? O no, podemos quedarnos callados, quietos allá por un rincón y esperar a que ya tome vuelo la situación para entonces sí, digamos, incorporarme, ¿no? O sea, puede ser desde eso hasta el hecho de asumir el liderazgo de grupos grandes de personas, de ciudades, de países, ¿qué les puedo decir? ¿No? O sea, la habilidad social tiene un amplio campo de desarrollo, ¿no? Y entonces, de acuerdo a nuestra vida, a nuestras experiencias y a nuestros objetivos, podemos o no tener interés en desarrollar más esas habilidades sociales o dejarlas hasta cierto punto, hasta cierto nivel y con eso poder ser funcionales y trabajar y vivir a gusto, ¿no? O sea, no todos tenemos que llegar a ser el líder más popular y reconocido del planeta, ¿no? Pero los que sí llegan a tener, digamos, influencia o control importante sobre grupos de personas, pues qué mejor que sean buenos líderes, ¿no? Que tengan habilidades de buen liderazgo. ¿Vamos claros hasta ahí o voy muy rápido? Ustedes díganme. Yo creo que bien, yo creo que está bien. Gracias. Lupita Mondragón, adelante, levantaste tu mano. No te estoy viendo, pero si puedes abrir tu cámara. Ah, ya te vi, ya te vi. Perfecto, vamos bien y muchas gracias. Ay, gracias a ti, Lupita. Saludos. Igualmente para ti. Entonces, el autoconocimiento, ya decía Sócrates, conócete a ti mismo, ¿verdad? El autoconocimiento, el autor nos dice que es la conciencia de los propios sentimientos en el momento en que se experimentan. Fíjense qué reto tan importante. Nosotros tendríamos que poder identificar todo el tiempo qué es lo que estamos sintiendo. Y entonces, al saber qué sentimos en cada situación, podemos tener un mejor control o gestión de nuestras emociones cuando se trata de emociones que son desagradables, ¿no? O que son difíciles. Entonces, el primer paso es saber qué estoy sintiendo. Y por supuesto que también luego, qué lo provocó, ¿no? Y luego, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Sí? O sea, es como un proceso que inicia con la identificación de lo que me está pasando. Y luego, como es bien complejo el mundo emocional, podemos estar sintiendo varias cosas a la vez, ¿sí? A lo mejor ya es el día de la boda de nuestro hijo mayor, y entonces, pues claro que estoy alegre porque es su felicidad, es un momento importante en su vida y qué sé yo, pero también estoy triste porque ya no va a estar en la casa y porque quién sabe cómo sea después la vida ya, él en su matrimonio y yo acá en mi casa, qué sé yo. O sea, nuestra vida nos presenta situaciones complejas donde es bueno, es importante que podamos identificar todo eso que nos va pasando, ¿no? Que vamos sintiendo. Y otra vez les pongo las 6 emociones básicas para
a profundizar un poco en para qué nos sirven, ¿no? ¿Qué es lo que podemos usar de manera positiva, funcional, adaptativa, con cada emoción? Vamos a empezar con el miedo. El miedo es una emoción vital, o sea, nos prevé, nos avisa de una situación de riesgo, de amenaza, ¿sí? Imagínense que en aquellas épocas donde éramos cazadores y recolectores, pues si salías de tu cueva y veías a estos animalotes enormes, un mamudo, qué sé yo, por supuesto que provocaba miedo, y así en la actualidad nos puede provocar miedo muchas cosas. Esta emoción lo que hace es preparar al cuerpo para protegerse, ¿sí? Para hacer algo que nos permita salvar la vida, literalmente. O sea, el miedo puede llegar a ese extremo, ¿no? De sentir nuestra vida en peligro, y entonces tenemos que hacer algo para salvarnos. Y entonces prepara el cuerpo para eso, ¿sí? Nos pone con los ojos más abiertos, los sentidos como que se agudizan para poder captar o percibir qué tanto es la amenaza, hasta dónde puede llegar, digamos, esa amenaza, y nosotros hacer algo al respecto. Si no tuviéramos esta emoción, pues nos podríamos haber muerto, o sea, nos podrían matar muy fácilmente, ¿sí? Al no percibir nosotros ese riesgo, no hacemos nada por quitarnos de ahí. Por eso es vital esta emoción. Entonces hay que reconocerla, y también inmediatamente hay que poner, digamos, a funcionar nuestra razón para ver qué hacemos para salir de esa amenaza, ¿sí? Y no dejar que cualquier cosa nos dé miedo. O sea, también podemos ver que hay personas que por todo pueden estar sintiendo esta emoción, que casi todo les puede provocar miedo, y en realidad no son estímulos que lo deban de provocar, ¿sí? Pero lo hemos aprendido. De alguna manera el miedo también se aprende. O sea, es una emoción innata, pero también la podemos desarrollar hacia otras cosas que en realidad no tendrían por qué provocarnos ese miedo. Y en ese caso tendríamos que hacer un trabajo, ¿verdad?, de introspección, de análisis, quizá con ayuda profesional, dependiendo del caso, para quitarnos esos miedos, porque esos miedos nos pueden impedir cosas importantes. Una persona que le tiene miedo a las alturas, por ejemplo, que no es natural, o sea, es natural si estamos en un precipicio, y que entonces, digo, no nos tendría que dar miedo para no acercarnos de manera que nos caigamos, ¿no? Pero si se trata de un avión y no nos subimos por nada del mundo a un avión, ese miedo ya no es tan racional que digamos, porque aunque hay accidentes, pues si no, no viajaríamos en avión, no existirían los aviones, vaya. Ese miedo le impide a la persona hacer ciertas cosas que a lo mejor son importantes. Si a lo mejor su trabajo le implica viajar y tiene que hacerlo en avión, y la persona no puede subirse al avión del miedo que le da, eso ya es una fobia, y eso ya no es sano, ya no es funcional. Entonces, ahí habría que trabajar ese miedo para erradicarlo, ¿verdad? Y esos son, por ejemplo, las fobias, ¿no? Los miedos irracionales. Entonces, mientras se trate de un estímulo que verdaderamente sea amenazante para nuestra vida, pues nos sirve sentir miedo, pero no quedarnos ahí esperando a que ese estímulo acabe con nosotros, ¿no? Tenemos que hacer algo al respecto. Luego tenemos la ira. La ira también se puede llamar enojo. Generalmente la podemos identificar como la emoción del enojo o la ira. Lo que pasa es que la ira es como el extremo del enojo, ¿no? Las emociones tienen muchos nombres de acuerdo a la intensidad con la que sentimos esa emoción. Y eso también es importante identificarlo, ¿no? Tengo miedo, pero no más poquito, ¿no? O tengo un miedo que casi estoy al borde del pánico, de un ataque de pánico. La ira igual, la ira es intensa cuando se nos ha provocado, cuando nos han hecho algún daño, algún mal o alguna injusticia, ¿sí? A lo mejor cuando salimos en la mañana deprisa y no podemos sacar el carro porque nos está estorbando alguien desconocido que se estacionó en mi cochera, por supuesto que me voy a enojar,
porque es algo injusto, es algo que me impide hacer lo que tengo que hacer, y entonces ese enojo nos debe de servir para poner límites, ¿sí? En este caso sería dar con el dueño de ese vehículo y pedirle de una manera firme, asertiva, que no lo vuelva a hacer porque a nosotros nos impide salir, y en este caso teníamos urgencia o prisa o lo que sea, ¿no? O sea, la ira nos da un empujón de energía fuerte, intenso, para poder defendernos en caso de que, por ejemplo, hubiéramos sido atacados, que alguien llegue y nos pegue así nomás de buenas a primeras, pues yo me defiendo, ¿no? O algo injusto, ¿sí? Ahora, aquí lo importante con la ira o el enojo es que no lleguemos al grado de hacernos daño a nosotros mismos o a la otra persona. O sea, quizá con el que llegó y nos golpeó, lo más civilizado que podríamos hacer es no permitir que nos vuelva a pegar, o sea, defendernos con los brazos, hacernos para atrás, gritarle quieto, o sea, cualquier cosa menos regresar, digamos, el golpe, porque a lo mejor eso escala y se puede acabar en una tragedia, ¿no? O sea, nuestro impulso natural quizás sí sea el regresar el golpe, pero si eso pone peor las cosas, hay que tratar de impedir dar esa respuesta, ¿sí? Con nuestros niños y nuestros adolescentes eso puede ser más difícil de lograr, pero hay que educarlos para que precisamente no regresen el golpe con otro golpe, no tendríamos que estar en el ojo por ojo y quedarnos luego tuertos todos, ¿verdad? Entonces, la ira es de las más difíciles emociones de autocontrolar o de autogestionar, sobre todo por el temperamento que tengamos, ¿sí? Ya ven que hay temperamentos más, que reacciona uno más rápido, más fuerte que otros temperamentos. Entonces, si a nosotros nacemos con un temperamento así, irascible o que sea de fácil reacción, más cuidado entonces con esta emoción, ¿sí? Porque sí podemos responder de manera impulsiva más fácil o más frecuentemente que quien no tiene un temperamento así. Entonces, la ira es para defendernos de cosas injustas o de agresiones y para poner límites, ¿sí? Con una firmeza suficiente como para que al otro le quede claro que no debe volver a hacer eso, ¿sí? Pero sin pasar a la violencia, ¿sí? Que la ira no nos lleve a ser violentos y mucho menos pues cometer ya cuestiones más graves, ¿no? Luego tenemos el rechazo, que en la película sale con esta muñequita verde, que es el asco. Aquí esta emoción nos va a permitir no consumir, por ejemplo, alimentos echados a perder. Díganme quién se comería algo que huele mal, que sabe mal, y a lo mejor por error lo pruebas, pero ¿a poco te lo comerías? Para nada. Y si te lo comes, lo vas a vomitar, ¿no? Porque es tóxico, porque está descompuesto. O sea, se refiere desde ese aspecto de rechazar alimento podrido, descompuesto, hasta situaciones sociales o psicológicas que nos provocan disgusto, aversión, ¿sí? Si nosotros presenciamos alguna situación de abuso, de injusticia, seguramente vamos, ahí puede mezclarse con la ira, o sea, que nos enoje ver que algún adulto esté abusando de algún pequeñito en algún sentido, y vamos a rechazar esa situación. O sea, nuestra reacción corporal, física, es de no, eso no se hace, eso no se debe de permitir, ¿no? O sea, pueden ustedes pensar en algún ejemplo que les provoque eso, rechazo, disgusto, y que inclusive ustedes puedan intervenir para que eso no suceda o deje de suceder, ¿no? También la falta de higiene nos puede provocar esta emoción, ¿sí? Nosotros a lo mejor si vemos una persona en un estado muy inconveniente de falta de higiene, pues no la vamos a querer tocar, no vamos a querer estar cerca de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque eso podría provocarnos alguna infección, alguna enfermedad, etcétera.
Entonces, esos estímulos que ponen en peligro nuestra salud, ya no la vida, sino nuestra salud o nuestros principios morales, es lo que nos puede provocar esta reacción. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí les hace sentido lo que explico de esta emoción? Totalmente. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna opinión o comentario hasta aquí? No, cielo, está muy claro. Ok. Ustedes pueden ir pensando algún ejemplo de cada una de estas emociones en su propia vida, ¿no? Luego tenemos la emoción de la sorpresa, que les digo, esta no viene en la película, las otras sí, aquí están. Pero pues esta niñita bella, hermosa, me encantó con su carita de súper sorpresa. A lo mejor le regalaron algo que pedía hace mucho y está feliz. Bueno, después de la sorpresa va a estar sonriendo porque va a estar feliz, ¿no? Entonces, esto es, como les digo, la interrupción de nuestra situación normal por la presencia de un estímulo novedoso, intenso, que nos hace quitar la atención de lo que estábamos haciendo para ver de qué se trata esa sorpresa. Sí, es típico cuando se va la luz, ¿no? Estábamos por acá trabajando muy concentrados y de pronto, pum, se desaparece la luz, la pantalla y todo. ¿Y ahora qué pasó? O sea, ¿fue nada más aquí en mi casa? ¿Fue toda la cuadra? ¿O qué pasó? Entonces, la sorpresa es nada más para que pongamos atención a ese estímulo novedoso e intenso, porque puede ser algo de peligro, ¿no? O puede ser algo agradable. Entonces, mientras son peras o manzanas, como dice el dicho, yo reacciono para poner mi atención en eso que está causándome la sorpresa, ¿vale? La tristeza, por supuesto, que nos acontece frente a la pérdida, ¿sí? Al fracaso. Cualquier experiencia que represente cualquiera de esas dos cosas nos va a provocar tristeza, ¿sí? Pérdida de cualquier tipo y tamaño, ¿sí? Desde que perdí mi manzana, no sé dónde la dejé y me la quería comer, hasta la pérdida de seres queridos, de bienes materiales importantes. Cualquier tipo de pérdida nos va a poner tristes. Y también cualquier tipo de fracaso nos va a entristecer por haber perdido pues la ilusión de ganar o de obtener lo que queríamos, ¿no? Y ya que me pongo triste, ¿qué? ¿Para qué me sirve estar triste? Pues me sirve para meterme dentro de mí y analizar por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Y en el caso de que yo haya sido, digamos, responsable en buena medida de que haya pasado eso, pues reflexionar para que no vuelva a hacer eso mismo, para que no vuelva yo a tener esa pérdida o ese fracaso, ¿sí? La tristeza es un movimiento hacia adentro para reflexionar lo que pasó, por qué pasó y en la medida de lo posible evitar que vuelva a suceder. Sin embargo, si no fue mi responsabilidad, como en el caso de perder un ser querido, que no tuvimos nada que ver con eso, de todas maneras, esa tristeza me sirve para poder procesar esa pérdida, ¿no? O sea, darme el espacio en privado y a nivel individual, digamos, de procesar eso a través del duelo, de las etapas del duelo, y también sirve para provocar la empatía de los que me rodean. Generalmente cuando nosotros vemos una persona triste, que tiene carita triste, incluso que está llorando, por ejemplo, sería muy raro que no nos conmoviéramos y que no nos acercáramos a preguntarle si la podemos ayudar, si le preguntamos qué le pasa. O sea, el estar así triste y poner esa expresión en nuestro rostro invita a que los demás puedan ser empáticos con nosotros, ¿sí? Y nosotros igual, con quien veamos que esté triste, ¿no? Eso es parte de ser humanos, ¿no? El poder condolernos con la pena de otra persona. La conozcamos o no, ¿eh? O sea, obviamente mucho más evidente con los seres queridos, ¿no? Con las personas que nos importan más, por supuesto, que no vamos a ser indiferentes frente a una tristeza de un hijo, del esposo, del papá, del abuelo, o sea, no deberíamos, vaya, ¿no? De ser indiferentes.
Entonces, pero también si estamos en una situación con personas extrañas o ajenas y vemos a alguien así, probablemente nos acerquemos a consolar a esa persona o a tratar de brindar o ofrecer nuestra ayuda, ¿sí? ¿Si es así o me equivoco? Vamos bien, vamos bien. Lupita, adelante. Abre tu micro para poder escucharte. ¿Ya me oyes? Ya te oímos. Muchas gracias. Tienes toda la razón y siempre hay que hacer así, pero de repente nos falla ese acercarnos a otra persona que tiene algún problema, porque no sabes en un momento dado cómo va a reaccionar esa persona, pero la intención es perfecta. Muy Sí, buena. es correcto, Lupita. Es cierto que podemos, digamos, no hacerlo porque quién sabe cómo tome la persona nuestro acercamiento, ¿no? O si Sí. sea algo que le moleste, que le incomode. Ajá. Sí, ahí tendríamos quizá que recurrir un poco a nuestra intuición y un poco a nuestra experiencia como para leer más a fondo la expresión de la persona, como para ver si se presta a que me dirija yo hacia ella, ¿no? Y al hacerlo de una manera muy sutil, muy cuidadosa, con mucho respeto, ¿no? Yo creo que si lo hacemos de esa manera, difícilmente obtendríamos un rechazo o una mala actitud. Pero bueno, ya es cosa de cada quien, si se anima, si se atreve a dar a hacer este acercamiento, ¿no? Pero sí, Lupita, muchas gracias. Bueno, y por último, pues la estrella de las emociones, ¿verdad? Que es la alegría, la felicidad. Esta sí, diríamos que tiene permiso de ser lo más expresiva posible, porque esto se contagia, como decía Víctor hace rato, la sonrisa se contagia, la alegría también se contagia, y esto le hace mucho bien al alma, al cuerpo, a la gente, al planeta, etcétera, ¿no? O sea, el compartir la alegría, el expresar la alegría, es muy bueno para el cuerpo, como les digo, para el alma, se generan neurotransmisores y hormonas muy positivas para el cuerpo, para la salud, para el aparato inmune. Entonces, ahora sí que entre más felices y alegres podamos estar, es mejor, en todos sentidos. Y esta alegría es un pegamento social, ¿sí? Cuando una persona está alegre o feliz, es mucho más fácil que logre la colaboración, la interacción, la comunicación con el resto de las personas, ¿no? Si nosotros vemos un rostro agradable, sonriendo, pues es más fácil que nos acerquemos a esa persona que si la viéramos con un rostro así como enojado, ¿no? O muy serio, no sé, o triste. Entonces, la alegría y la felicidad es ese pegamento social, como les digo, que favorece la relación y la interacción entre las personas. Y lo que la provoca, pues obviamente son los éxitos, tanto propios como ajenos. Si yo logro algo que quería hacer, que quería lograr, pues voy a estar feliz y contenta y entonces puedo también compartir eso con los demás, ¿no? O sea, todo lo que signifique logro, éxito, orgullo de haber hecho algo bien, puede provocarnos esta emoción. Obviamente también las relaciones favorables, armónicas, nos proveen esta emoción, ¿no? Saber que estamos bien con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, también nos hacen sentir con esta felicidad, con esta alegría. Y también cuando participamos de algo más grande que nosotros mismos o que nuestro entorno más cercano, ¿sí? Quizá muchos de ustedes hayan tenido la experiencia de colaborar de manera voluntaria en alguna actividad y esto les debe haber dado satisfacción y alegría por haber ayudado o por haberse dado a los demás de alguna manera, ¿no? Todas estas personas que van a los hospitales y dedican parte de su tiempo, pues a acompañar o a platicar o a jugar, ¿no? Ya sean niños, adolescentes, adultos,
con estos enfermos que a lo mejor tienen mucho tiempo de estar internados y que ustedes o las personas que pueden hacer este trabajo social les proveen de estos momentos gratos y uno se va también muy contento de haber podido dar esta alegría a esas personas, ¿no? Hospitales, reclusorios, situaciones adversas, ¿no? Requieren de esta participación nuestra y esto es un doble regalo, o sea, es regalo para ellos, pero también para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, con todo este conjunto de emociones, son las básicas, como les digo, porque hay más. Ahorita vamos a mencionar otras más, pero de esta primera parte está todo claro. Totalmente. Ok, gracias. Sí, sí. Las siguientes emociones se conocen como emociones sociales porque tienen que ver con nuestra relación con los demás, ¿sí? Digamos que de las primeras emociones puede ser que algunas las podamos sentir de manera individual y que nadie más se entere, más que nosotros, ¿no? Pero en este caso sí se enteran los demás, porque tienen que ver por la relación que hay con los demás. Por ejemplo, la culpa se siente cuando uno ha cometido algo indebido, ¿sí? Puede se llamar ley, o sea, que hayamos infringido la ley, o que hayamos cometido un pecado, o que hayamos hecho algo indebido, incorrecto, que hayamos faltado a algún reglamento, a alguna ley, a algún estándar que era obligatorio cumplir. Entonces, cuando no lo llevamos a cabo, eso es lo que nos debe de pasar. Nos debemos de sentir culpables y debemos de tratar de no volver desde luego a repetirlo y también de reparar el daño que pudimos haber causado por haber hecho ese acto. Si un niño jugando rompe el vidrio de la vecina, eso es algo incorrecto, ¿no? No digamos que es un pecado, pero sí es algo incorrecto. Y entonces lo que tiene que hacer es ir y pagar el vidrio que rompió y no volver a jugar con el balón en esa parte, ¿no? Porque es muy probable que pudiera volver a romper algún vidrio, digamos. Es un ejemplo muy sencillo, muy chiquito, pero podemos reflexionar en esas conductas, obviamente para no sentir tan a menudo culpa, ¿verdad? No estar haciendo cosas indebidas a cada ratito, sino tratar de reflexionar y pensar más las cosas para no caer en algo indebido. Entonces, la culpa tiene que ver necesariamente con nuestro código moral, con nuestra conciencia moral, ¿sí? Porque la vergüenza es algo que nos da pena, que nos avergüenza, valga la redundancia, porque fue un error, fue una equivocación, como cuando nos caemos delante de los demás sin querer, ¿no? O cuando decimos una palabra por otra y es algo penoso haber dicho esa palabra en lugar de la que teníamos en mente. O sea, la vergüenza nos da por hacer errores, por hacer equivocaciones, pero no por hacer cosas indebidas, ¿sí? La vergüenza así se diferencia de la culpa. Claro que podemos sentir las dos cosas juntas, ¿no? Pero sí podemos diferenciar si se trata de culpa porque ese sentimiento es más negativo, más nocivo. La vergüenza es como más ligera y se puede remediar más fácilmente porque a veces cuando nos pasa algo que nos avergüenza, con el sentido del humor, digamos que se puede curar, ¿no? O se puede ya quitar el sentimiento de vergüenza, ¿no? Porque pues ya bromeamos de que nos caímos o de que dijimos una cosa por otra o lo que sea. Pero en cambio la culpa sí necesita más trabajo, ¿no? Para poder reparar el daño y para poder perdonarnos de haber cometido eso. Entonces son diferentes y siempre la culpa hay que tratar de trabajarla para eliminarla de nuestra vida porque pesa mucho, puede quitar mucho espacio de nuestra vida psicológica, ¿no? El estar sintiéndonos culpable demasiado. Entonces, ese tema sería como muy amplio, pero ahorita se los dejo más hasta ahí. El orgullo es esa emoción que sentimos cuando hicimos algo bien y que nos reconocen los demás, ¿sí? El orgullo es porque nos damos cuenta
que los demás nos reconocen por algo bien hecho. Todos los medallistas olímpicos sienten esta emoción cada vez que se suben al podio, ¿verdad? Claro que es una satisfacción muy grande para ellos, pero sobre todo ver que a tanta gente también le da gusto y alegría ese logro, pues es lo que despierta el orgullo. Nada más que esta emoción tiene su lado, digamos, no tan bonito, cuando a uno se le sube mucho ese orgullo y entonces se vuelve uno soberbio. Y entonces ya vemos a todos así como que para abajo, ¿no? O sea, véanme, soy lo máximo y ya me subí a un pedestal y a un monumento, ¿no? Ahí ya no, ahí ya el orgullo se pasó de la raya y ya no es una emoción positiva. Cae gordo uno cuando ya se siente más allá del bien y del mal, o como dicen, la última Coca-Cola del desierto. Entonces, está bien sentir orgullo con medida, digamos, sin perder la humildad, ¿no? Luego el enamoramiento, pues es la emoción más bonita de todas estas que ven aquí. Nada más el orgullo en buena forma y también la empatía. El enamoramiento, pues es cuando hacemos de nuestra pareja lo máximo en nuestra vida, ¿verdad? Y esa emoción, digamos que la podemos experimentar, la podemos vivir, porque la biología, la naturaleza y por supuesto Dios Padre, la puso en nosotros para poder tener una relación de pareja que nos permita tener familia, ¿sí? O sea, el enamoramiento es la base para que podamos fundar una relación estable, fiel, duradera y poder tener hijos, ¿no? Es parte de nuestra biología el enamorarnos. Y ese periodo que es tan bonito es breve, ¿sí? Porque es muy intenso, entonces es intenso y es breve y ya si cumple su misión, digamos, la emoción, ¿no? De unir a la pareja y de lograr que se tenga familia, después tiene que pasar a la etapa de un amor maduro, ¿no? De un amor que ya no es esas mariposas en el estómago, pero que sí da paso a un compromiso de largo plazo. Entonces, no sería tan funcional quedarnos enamorados de por vida, porque cuando nos enamoramos también nos obnubilamos, o sea, la razón se nubla un poco para no ver los defectos del otro y poder compenetrarse íntimamente, ¿no? A fondo. Entonces, después de que ya se logró ese vínculo profundo, pues ya pasamos al paso de madurez, de estabilidad, de compromiso a nivel racional, ahora sí, viendo que la persona también tiene sus defectos, también tiene sus cosas que me molestan, pero yo también tengo las mías, entonces como que tenemos que complementarnos y amarnos de esa manera, ¿no? Entonces, espero que se acuerden de sus épocas de enamoramiento, porque al recordar eso también uno vuelve a experimentar parte de esa felicidad que sentimos en esos momentos, ¿no? Pegado a esa emoción están los celos, porque por supuesto que si hay un tercero cerca en esta relación que esté queriendo llamar la atención de quien yo estoy enamorada, pues por supuesto que lo voy a querer matar, ¿verdad? O sea, los celos son ese sentimiento que surge de percibir una amenaza real de que la persona a la que amamos se desvíe y nos deje, ¿no? Sin embargo, los celos también se pueden dar a nivel de hermanos y de amigos, o sea, no solo con la pareja. Con la pareja podríamos decir que se experimentan los que son más intensos, pero también podemos tener celos de nuestros hermanos porque papá y mamá le hacen más caso o le dan más cariño o más cosas que a mí. Y también de mis amigos porque el profe le da más preferencia a mis amigas, ya no me pregunta a mí, etcétera. O sea, siempre que vemos que un tercero amenaza una relación importante para nosotros, es cuando surge este sentimiento, ¿no? Esta emoción. Creo que eso todos somos, tenemos algún ejemplo real, ¿no? Personal de vida en ese aspecto. No sé si, Maripaz, ¿querías decirnos algo? ¿Tienes tu micro abierto? No, nada, quedó abierto sin querer. Ah, ok. Gracias. Por nada. Luego la envidia, esa es la más feíta, bueno, es entre las feitas, ¿no? Porque no deberíamos de sentirla, pero la sentimos.
La envidia es esa tristeza por el bien ajeno. Imagínense, ¿cómo que estar tristes por el bien ajeno? En lugar de tener esa, pues, sensación o esa emoción de tristeza por el bien ajeno, lo que debemos hacer es tomar, digamos, como ejemplo a esa persona que está logrando cosas o que tiene cosas que yo quisiera y que no tengo. Entonces, en vez de quedarme ahí con esa sensación de que, ay, qué mala onda que ella sí y yo no, mejor me pongo las pilas y trato de lograr o de alcanzar lo que esa persona sí tiene o sí logró. O sea, la podemos usar como una motivación para alcanzar los bienes que tiene el otro y que yo no tengo. Esto sucede con las personas que son más o menos de nuestro mismo nivel sociocultural, socioeconómico, porque no sería como que lógico ni racional envidiar al rey de España, ¿no? O sea, mi posición no está como para que yo quisiera tener lo que tiene, no sé si todavía hay rey en España, pero vaya la realeza, ¿no? El rey Carlos III de Inglaterra, por ejemplo. O sea, no vengo al caso queriendo tener un Buckingham o un palacio de no sé qué, para nada. Entonces, la envidia surge entre los que somos más o menos iguales, ¿no? De estatus y de condición en general. Y entonces, como les digo, en vez de desearle el mal o de hablar mal de la persona o lo que sea, mejor tratamos de hacer, o sea, si ella pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Si somos más o menos de la edad, si tenemos más o menos la misma educación, etcétera, etcétera, entonces, bueno, pues me pongo las pilas y a lo mejor también lo logro, o hasta me paso, ¿no? No sabemos. El chiste es que ahí está y hay que tener cuidado con esa emoción. Y por último, la empatía, que como les decía, es otra de las habilidades de la inteligencia emocional, ¿no? El poder ponernos en el lugar del otro y tratar de hacer algo por su bien, por el bien del otro. Y puede ser tanto en situaciones felices como en situaciones tristes o desagradables o difíciles o peligrosas, ¿no? Porque nosotros también podemos estar felices por la felicidad del otro, ¿no? Eso también es empatía. Bueno, la segunda habilidad del autocontrol, el autor la conoce como la virtud de la templanza. El objetivo es la moderación, no la supresión emocional. Como les decía, el autocontrol es saber hasta dónde doy respuesta y de qué manera doy respuesta a esto que estoy sintiendo, sin ponerme en peligro a mí ni a los demás. Si lo que hacemos es reprimir las emociones, le estamos haciendo daño al cuerpo, obviamente a la mente, al corazón y al cuerpo. Reprimir emociones es negativo para la salud física, ¿sí? Muchas enfermedades que se consideran psicosomáticas son por la represión emocional, sobre todo del enojo y de la tristeza, también del miedo, pero como les decía, el enojo y la tristeza son emociones que muchas veces queremos que se vayan al fondo del cuerpo y de la mente, porque no sabemos cómo enfrentarlas, cómo manejarlas, y entonces eso nos hace daño. Hay que tratar de expresar todas nuestras emociones, inclusive a nivel de escribir lo que siento, pero no dejarlas adentro, ¿sí? Aquí en la imagen vemos una fila de niños frente a una línea, ¿sí? Para que ellos estén ahí quietecitos, están ejerciendo esa habilidad del autocontrol. No se están pasando de la raya. La maestra les dijo ahí formaditos y van a ir pasando atrás de la raya. Ese ejemplo tan sencillo es ya una muestra de autocontrol en esos niños, ¿sí? Cuando hemos ido al banco y alguien se quiere meter, casi todo mundo se le echa encima a esa persona, ¿verdad? Porque pues no se está controlando, no se está dando cuenta que hay que hacer la fila y esperarse. Son ejemplos muy sencillitos, pero que creo que pueden incorporar de manera correcta para el significado que tiene. La automotivación, el autor la considera como la aptitud magistral, porque se refiere a la motivación intrínseca, la capacidad de ser optimista y de lograr el estado de flujo para alcanzar el máximo nivel de desempeño.
Ahí el foquito se va a conectar solito al enchufe para dar luz, ¿no? Entonces nosotros tenemos que proveernos de la energía necesaria y suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer, para no quedarnos en la cama tirados y para que nos repongamos de algún fracaso que hayamos tenido. Motivarnos de nuevo, ¿sí? Tener otra vez la razón, el motivo para seguir adelante, para levantarnos, para recuperarnos de algún fracaso, de algún error. Por supuesto que también los de afuera nos pueden echar porras y nos pueden ofrecer incentivos. Mira, te voy a llevar de vacaciones y no repruebas ninguna materia, pero por favor échale ganas, ¿no? Por supuesto que eso puede también ayudar a que hagamos lo que nos toca hacer. Pero antes que nada debe de salir de nosotros mismos esa fuerza, ese deseo, esa energía para hacer lo que nos toca hacer. A eso se refiere la motivación intrínseca, la que está dentro de nosotros. Y luego también verlo de manera optimista, o sea, en vez de pensar, no, es que voy a volver a reprobar, la voy a volver a regar, la voy a volver a sacar mal, pues no, eso no ayuda, ¿no? O sea, la idea es que cambies la actitud y te pongas en el plan de ahora sí la voy a pasar, ahora sí me voy a fijar más, ahora sí me voy a concentrar mejor, ¿sí? Eso se refiere al ser optimista. Y el estado de flujo es cuando nosotros nos ponemos retos del tamaño adecuado para las habilidades que poseo, ¿sí? Si yo nunca he ejercitado mi cuerpo para correr un maratón y de buenas a primeras quiero ganar el maratón, pues como que está en chino, ¿no? O sea, ¿qué nivel de reto me puedo plantear de acuerdo a mis propias habilidades, capacidades? Entonces, cuando logro ese equilibrio entre mi nivel de capacidad o de habilidad y mi nivel de reto, entonces la cosa fluye. O sea, me puedo poner en ese estado de flujo para desempeñar esa actividad con buenos resultados. Entonces, hay que tener como mucha claridad, mucha objetividad en los retos que me planteo para poder estar consciente si lo que tengo de habilidad o de capacidad me alcanza para lograr ese reto, ¿no? Esa meta. Entonces, todo eso junto es lo que significa la automotivación. Y todo eso es acá. O sea, el pensarlo, reflexionarlo y proponérmelo desde acá, junto con la energía del corazón, ¿no? Luego tenemos la empatía, del griego empatía, sentir dentro, que es la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona. Creo que esto nos pasa o nos debe de pasar sobre todo con nuestra propia familia, ¿no? Leer cómo están, cómo se sienten, qué tienen, qué pueden estar sintiendo en un momento dado. Y también lo podemos desarrollar y llevar a cabo con el resto de las personas que nos rodean y hasta con extraños, como les digo, si estamos en un momento dado haciendo otra vez fila en el banco, ¿no? Y de pronto vemos que alguien se pone a llorar ahí en la fila, ay, pues qué raro y qué extraño, ¿no? Pero igual podríamos tener esa empatía y ofrecer nuestra ayuda o no sé, alguna situación, porque cuando nadie se acercara con esa persona y ni hiciera nada, ni siquiera un empleado del banco ni nada, pónganse ustedes en ese lugar, ¿cómo se sentirían de que nadie los pelara? O sea, creo que sería una experiencia muy feíta, ¿no? Muy desagradable, que a lo mejor no se la desearíamos a nadie. Y también es un ejemplo chiquito, no tan intenso, pero que nos da idea de lo que es tener o no tener empatía. Y las habilidades sociales, que ya habíamos dicho que se trata de ser capaz de manejar las emociones del otro, inspirar, persuadir, tranquilizar e influir en los demás. Todos estos verbos que ustedes ven aquí, inspirar, persuadir, tranquilizar e influir en los demás, se da por entendido que es para bien, ¿no? Que un líder tiene que hacer estas cosas para bien, para el logro de una meta o de un objetivo positivos, porque sabemos perfectamente bien de ejemplos de líderes que usan eso solamente para su propio beneficio
e inclusive para perjuicio de los demás, ¿no? Tenemos un Hitler que logró inspirar, persuadir, tranquilizar, no, más que creo que en el hecho de hacerle sentir que eran la raza superior y que por eso tenía que hacer todo lo que tenían que hacer, pero vaya que influyó en los demás, en la juventud que lo siguió y que lo apoyó y todas las demás personas que sabemos por la historia que estuvieron haciendo lo que él decía, ¿no? Entonces, aquí este autor no lo aclaró, digamos, de que todo esto tiene que ser usado para bien, pero obviamente que así lo tenemos que interpretar, ¿no? Que ese liderazgo tiene que ser en pos de cosas positivas y sobre todo, pues, para bien común, ¿no? Que se tratara de bien común. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, comentario, participación, chiste? ¿Algo que me quieran decir? Todo bien. ¿Bien y de buenas, María de la Paz? Sí, bien y de buenas. Qué bueno, qué bueno. Ahora somos poquitos, creo que nada más somos 15, pero 16 veo. ¿Quién más quiere comentar algo? Perdón, Sí, Víctor, adelante. un gusto saludarlos como siempre. Creo que esas habilidades sociales, eh, pues van reflejadas a mucho y desgraciadamente y hemos visto que han influido para mal. Son habilidades, al fin de cuentas, y son habilidades de la emoción de cada ser. Y, y bueno, tenemos que comprenderlas, entenderlas, a mi juicio, y no, y creo que el autor no las puso a propósito, que debían de ser para bien, porque pues se usan para bien y se ocupan para mal. Por eso yo siento que indudablemente fue a propósito que no puso para bien. Es mi opinión. Nosotros quisiéramos que todo fuera color de rosa y no lo es así. Y creo que es una emoción que pues debemos de entender, caray, regresando a las emociones a lo mejor de tristeza, ¿no? Caray, qué hábil es esta persona, ¿por qué no está haciendo las cosas para bien, realmente para el bien de todos? No digo nombres. Ok, Víctor, tienes toda la razón. Realmente es cierto que los que usan su liderazgo para mal, pues también la tienen, la habilidad. O sea, sí tienen la habilidad de hacer esto. Y yo creo que eso es lo que se reconoce. O sea, que el autor eso es lo que plantea, ¿no? O sea, la habilidad ahí está, cómo la usemos ya es de cada persona, ¿no? Y de su conciencia. Pero sí, creo que tienes toda la razón, Víctor. Muy bien. Bueno, tenemos un videíto aquí en la última página, pero voy a copiar el vínculo en otra página para compartírselas. A ver, déjenme dejar de compartir aquí. Voy a quitar la presentación. Si lo abres Lo voy como a, YouTube ajá, voy a intentarlo, Martita, para y, compartirlo. y entonces, hasta cuando pones compartir, te pone compartir una pestaña de Chrome y dice ideal para audio y video. Y Ajá. entonces compartes la pestaña de Chrome que tenga el YouTube. Ajá, fíjate que se abrió el link en el otro navegador, en el navegador de Edge, entonces no lo veo cuando lo quiero compartir aquí en Google. Entonces déjame pegarlo acá en Google. ¿Dices que en YouTube? A ver, déjame ver. A ver, pegar. No está prendido tu micrófono, Martita. Pestaña de Chrome.
Inteligencia emocional. Pestaña de Chrome, ¿no, Martita? Pestaña de Chrome. Y, Sí. y no debes apagar tu micrófono porque si no se deja de oír el video. No, pero no, sí lo veo, pero no lo comparte. Espérame. Si no, ponme en el chat de acá, si puedes ponerme el link y yo trato de compartirlo. A ver, cancelar. En el chat es acá. Ya vi la ventanita Donde tienes del las chat. personitas, junto tienes Sí, ya vi. icono del chat. Yo ahorita también lo intento, Igual. Martita. Ya está, ya lo pegué en el chat. Ahora. Es un videíto breve para cerrar la clase de hoy y ya luego nos despedimos ya que lo veamos. Gracias. ¿Cierro el chat, Martita? Sí. Sí. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Quieres decirnos algo? Abre tu micro, por favor. ¿Ya se ve? Ya. Pero, pero no es En eso. Kayak Ahí encuentras va, vuelos, hoteles y autos entra a precios increíbles. anuncio. Te mostramos. Agradecerte toda esta hermosa plática que nos has dado. Ay, gracias, Lupita. Qué linda que estés Te lo ahí. agradecemos de todo Hola, corazón. Sexgoers. Bienvenidos de nuevo a Para nuestro canal. todos, una ¿Alguna vez te hermosa has plática arrepentido de mucho profundamente de provecho algo que y dijiste un o saludo hiciste? para todos. A Y que veces pasen actuamos una por buena impulso noche. o dejamos que Gracias, nuestras Lupita. emociones se apoderen de Gracias. nosotros. Tenemos tantas emociones que es fácil para ellas tomar el control. Las 5 emociones básicas son alegría, tristeza, miedo, asco e ira. Y pueden derivar a menudo en muchos más sentimientos, como los celos, el nerviosismo, la desilusión, agradecimiento, alegría y satisfacción. Puede ser fácil categorizar nuestros arrebatos emocionales como simples reacciones desencadenadas por factores estresantes del entorno, pero de hecho, es posible controlarlos. Si empiezas a reconocerte a ti mismo como el jefe de tus emociones, habrá menos momentos de arrepentimiento o disgusto en tu vida. Dominar tus emociones es difícil, pero cualquiera puede hacerlo. En este video te daremos algunos consejos para ayudarte a dominar tus emociones. Número 1. Reconoce y deconstruye tus emociones. Si no sabes distinguir lo que sientes o cómo te sientes, es difícil dominar esa emoción. Pero para poder descifrar lo que sientes, tienes que aprender qué es lo que estás sintiendo realmente. Desarrollar un sentido claro de lo que sientes puede prevenir el comportamiento compulsivo que se deriva del estrés emocional. Una forma de desarrollar la conciencia emocional es realizar un seguimiento de tus emociones. Pregúntate qué estás sintiendo, cuándo empezaste a sentirte así y cuál fue la causa de sentir eso en particular. Esta práctica de reconocimiento impide que generalices tus emociones. Por ejemplo, sentirse mal puede fragmentarse en muchas otras emociones como la ansiedad, la frustración o el miedo. Los estudios demuestran que categorizar los sentimientos ayuda a reducir el estrés y ansiedad relacionados. Una vez que hayas desarrollado vocabulario para definir tus emociones, entonces podrás deconstruirlas hasta llegar a sus manifestaciones físicas. Las manifestaciones físicas son la forma natural del cerebro de lidiar con sentimientos agobiantes. Aprender a reconocer estas manifestaciones puede ayudarte a separarte a ti mismo del enredo de tus emociones. Por ejemplo, si estás ansioso, puedes sentir que tu corazón se acelera, tu pecho se contrae y las palmas de tus manos empiezan a sudar. Cuando estás enojado, puedes sentir calor, como si la sangre corriera hasta tu cara y tu cuello y burbujeara bajo tu piel. Puede que aprietes los dientes o los puños con ira. O cuando te sientes triste, puedes sentirte físicamente pesado y agotado y teniendo dificultad para motivarte a salir de la cama. Número 2. Desarrolla inteligencia emocional. Fomentar la inteligencia emocional es quizás el primer paso hacia el dominio de tus emociones. La inteligencia emocional es una palabra digna de mención, pero ¿qué es? Generalmente, inteligencia emocional implica la capacidad de identificar y nombrar lo que sientes, junto a la capacidad de aprovechar esas emociones para aplicarlas a determinadas tareas y al manejo de tus emociones.
Cultivar la inteligencia emocional te ayudará a definir mejor lo que sientes en una situación determinada y, por tanto, adaptar tus reacciones para adaptarte al momento. Puede que a menudo generalices tus emociones. Por ejemplo, derramar café en tu suéter favorito arruina automáticamente el resto de tu día. Pero si aprendes a reconocer lo que sientes en ese momento, sabrás los próximos pasos a seguir para que eso no afecte todo tu día. Hay algunas habilidades que pueden ayudarte a cultivar la inteligencia emocional en tu vida. Por ejemplo, practicar la autoconciencia, aprender a canalizar tus emociones, descubrir cómo motivarte y también cultivar la empatía, tanto para los demás como para ti mismo. Número 3. Aprende nuevos conceptos. Nuevas experiencias pueden abrir tu mente y presentarte nuevas perspectivas que a su vez te permiten crear nuevos patrones de comportamiento. Muchos de nosotros preferimos confiar en patrones de comportamiento establecidos en lugar de adoptar un nuevo modelo de comportamiento. Pero tener una mente abierta sobre la vida y ver situaciones desde diferentes perspectivas te ayuda a reconocer y a aceptar la responsabilidad personal por tus propios éxitos o fracasos. Puedes aprender nuevos conceptos experimentando nuevas culturas, aprendiendo un nuevo idioma o leyendo un libro. Aprender nuevos conceptos estimula tus neuronas y ayuda a crear nuevas conexiones. Los científicos sugieren practicar una actividad que sea desafiante y compleja para ayudar con esto. Número 4. Practica el cuidado personal. El cuidado personal puede influir en qué tan bien dominas tus emociones. Científicos de la New Mexico Highlands University han descubierto que caminar puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral responsable de crear claridad mental. El ejercicio también disminuye las posibilidades de rumiar pensamientos y disminuye la actividad neuronal en la corteza prefrontal subgenual, mejorando así el bienestar mental general. Otras formas en las que puedes practicar el cuidado personal son practicar una buena higiene, asegurarte de beber suficiente agua y dormir lo suficiente. La meditación y la conexión social también te ayudan a equilibrar y a soltar tus emociones. Número 5. Saborea la felicidad. Alguien dijo una vez que la felicidad es como el clima, viene y se va. Por tanto, intenta apreciarla cuando la tengas. Durante los momentos en los que sientes como si fueras tú contra el mundo, la felicidad parece una rareza y puede ser fácil de pasar por alto. Pero intenta encontrar momentos de felicidad cuando parece que no hay ninguno. Felicítate por algo que hayas logrado. Mantén un diario de positividad donde expreses gratitud por algo que te hizo feliz. No tiene por qué ser un evento de esos que te cambian la vida. Puede ser algo tan simple como jugar con un perro o darse un capricho con un helado. Nuestros cerebros están programados para recordar experiencias negativas. Así que mejor interrumpe el patrón recordando y aferrándote a momentos felices. Y esto te ayudará para evolucionar más allá de esas emociones negativas. ¿Te pareció esclarecedor este video? Dominar tus emociones lleva tiempo, paciencia y buena voluntad de tu parte. Por eso es importante ser amable contigo mismo a través de este proceso, o no será fácil y es probable que se produzcan baches en la carretera. Si tienes algún consejo sobre tu viaje hacia la aceptación emocional y la claridad, déjanoslo saber en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video si te ayudó y si crees que también podría ayudar a otra persona. Los estudios y referencias utilizados se enumeran en la descripción. No olvides presionar el botón de suscripción para ver más videos de Side2Go y como siempre. Muchas gracias, Martita. Creo que esto complementa bien la información que les estuve compartiendo, ¿no? Entonces ya lo compartió Patti en el chat del grupo, por si lo quieren volver a ver, y sobre todo en compañía de sus hijos, sus nietos, y con quien ustedes quieran compartirlo. Creo que a todos les puede venir bien verlo y escucharlo, ¿no? Entonces, pues, les quería dejar una tareita, si son tan amables de tomar nota. Ay, sí. Pero la próxima vez, que ya es la última que nos vamos a ver, nos gustaría mucho saber qué temas les interesaría o les gustaría que tratáramos para el siguiente año, ¿verdad? A lo mejor tienen algún tema que les gustaría que reflexionemos, que pensemos juntos, y si está dentro de mis posibilidades, con mucho gusto lo pondríamos, digamos, en el temario del próximo módulo, ¿no? Entonces, qué mejor que escucharlo, saber qué es lo que a ustedes les puede parecer interesante de hablar y de comentar, y si lo pueden poner en el chat,
para que así todos se vayan enterando de cuáles son sus intereses y que esto se enriquezca entre todos. ¿Les parece? Claro que sí, con gusto. Muchas gracias, Víctor. Por mi parte sería todo por hoy y algún comentario, pregunta o lo que sea, quedo aquí todavía pendiente. Muchas gracias a todos por haber estado. Sí, les recordamos que avisos parroquiales. Este viernes se cambió la misa de Cristo Rey para este viernes. Si gustan asistir, va a ser a las 9 de la mañana en el patio de primaria, como ya se había previsto. En un ratito les puedo mandar el QR para que sea más ágil la entrada, porque las cuestiones de la seguridad en el colegio ha cambiado, pero ya con el QR ya no tienes que registrarte, firmar, entregar tu INE, etc. Y después, el martes 5, tendremos un retiro presencial en la capilla del colegio. El retiro estaba programado para este viernes, pero como se cambió la misa de Cristo Rey, se va a cambiar el retiro al martes 5. Va a ser de 9:30 a 1 de la tarde. Y nuestra última clase sería el 13, ¿verdad, Pati? Sí, en 15 días. El 13 de diciembre ya sería la última clase antes de las cuestiones de la Navidad y eso. Y les pedimos lo que les pidió Cielo para que lo vayan poniendo si quieren en el chat. Los temas que les gustaría tratar en el siguiente módulo está planeado en línea. Y tendríamos la posibilidad de un tercer módulo después de Semana Santa y ese lo habíamos pensado presencial. Pero también tenemos que sondear pues cuántos podrían asistir de forma presencial. Igual sería los miércoles, cada 15 días, un ratito por la mañana o hacia el mediodía. Ya sería cosa de ponernos de acuerdo con los que se apuntaran, digamos, a asistir presencial. Ese es lo que tenemos planeado para el siguiente año, bueno, sí, semestre, digamos, ¿no? Y bueno, después hay las mañanitas a la Virgen, a las que también pues están invitados, y otra, bueno, las pastorelas de sus nietos y eso, pero bueno, esas ya irán ustedes con sus nietos a tomarles muchas fotos y a estar presentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos cariñosos. Feliz desde tarde para Austria. todos. Buenas tardes. noches a Igualmente. todos. Muchas gracias por Desde compartir el Austria. video, Cielo. La verdad está muy bonito. Muchas gracias. Sí me gustaría verlo con mis hijos porque la verdad Claro. está muy bonito. Muchas gracias. Y muy clarito. Sí. Muy bonito, Sí, muy interesante. sencillo, fácil de comprender. Me Ajá. encantó y sí lo voy a ver con mis hijos también. Qué bueno, Lolita. Les agradezco a todos, que pasen buenas noches, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Martita, Pati. Cuídense Gracias. mucho, buenas noches a Gracias. todos. Igualmente, Muchas gracias, buenas buenas y noches. buenas Gracias. Saludos madrugadas cariñosos desde Gracias. Austria. hasta Desde Austria. Gracias. Igualmente. Hasta luego, que Bien. tengas bonitas noches. Bye. Bye. Bueno, pues buenas noches, chicas. Nos estamos viendo. Cielo, Buenas muchas noches, Cielo. gracias. Descansa. Muchísimas Gracias. gracias. Buenas noches. Igual, bye. Martita, muchas gracias. No sé por qué le pasaba a mi computadora que no me la dejaba No, hasta como tuve que abrir como 5 para que me dejara abrir primero el micrófono y luego la cámara. a mí No. no me dejaba la cámara más Hasta- que en el navegador de Edge. Se me hizo así, nomás yo decía, no puedo ni En abrir el el micrófono Meet, y luego En abría el y me Chrome salía y ajá. no me dejaba la cámara. Tuve que abrir 5 diferentes. Haz de cuenta, porque ya me di cuenta y hasta que me dejó. Pero bueno, gracias a Dios. Oh, cielo. Aquí estoy. Yo decía, No te preocupes. Gracias, Ya. Martita. Todo salió. Tarde, pero llegué Muy bien. bien. Ya ni te contesté, disculpa, es que como iba manejando, Emilio iba con mi celular. Ah, ya.
Entonces él fue el que te escribió, porque yo dije, y dijo, ya se salió Martita. Entonces yo le dije, actívame ¿cómo El se audio. llama? El audio. Y le dije, cielo, si quieres empezamos para empezar puntuales. Dije, pues se te fue lógico por el internet, Sí, ya estaba cielo, ya fallando estaba- al principio. Sí, o sea, ya. Y, Emilia, quítalo. Ponle a ti que si puede grabar. Pero ya sabes Muchas que... gracias. No, Martita, muchas gracias a ti. A mí que me choca el periférico, pero ya me tuve que... Salió tardísimo. Pero bueno, cierto. gracias a Dios ya estamos Bueno, ya felices estás en aquí. casita. Muy bien. Gracias, Martita. Nos Buenas vemos. noches. Bye, descansa. Bye.